Imagina esto, año 40 después de Cristo, en Zaragoza. La Virgen María, aún viva en Jerusalén, aparece milagrosamente sobre un pilar, frente al apóstol Santiago. No es una leyenda más, es un acontecimiento que cambió la historia. ¿Cómo es posible este viaje imposible y qué mensaje trajo? Prepárate para descubrir el secreto más fascinante de la fe y la hispanidad. Quédate hasta el final, porque lo que vamos a desvelar te dejará sin palabras. Imagina esto por un momento. Estás en el siglo I después de Cristo. El mundo, tal como lo conocemos, es vasto, peligroso y, en muchos sentidos, desconocido. Roma domina, sí, pero la península ibérica, lo que hoy conocemos como España, es un lugar remoto, en los confines del mundo civilizado. En este contexto, un hombre valiente, uno de los 12 apóstoles de Jesús, Santiago el Mayor, se encuentra aquí. ¿Por qué? Porque ha recibido la misión más trascendental de su vida, evangelizar. Llevar la buena nueva a estas tierras lejanas, donde el paganismo, la adoración de múltiples dioses y las costumbres ancestrales arraigan profundamente. Piensa en el desafío monumental que esto representaba. No había carreteras asfaltadas, no existían los medios de comunicación que tenemos hoy. Santiago y sus pocos discípulos se movían a pie, enfrentándose a la hostilidad del terreno, a la desconfianza de la gente, a la barrera del idioma y a la incomprensión de un mensaje que, para muchos, sonaba a locura. Te encuentras en César Augusta, la actual Zaragoza. Es el año 40 de nuestra era. La ciudad es un puesto romano importante, pero la misión de Santiago no avanza como él esperaba. La evangelización es lenta, los frutos son escasos, y la frustración, seguramente, empieza a hacer mella en su corazón. Ponte en sus zapatos. Después de un día agotador de predicar, de intentar explicar lo inexplicable a oídos que no quieren oír, la noche cae. La fatiga es palpable. La duda, esa terrible compañera, se arrastra. ¿Estoy haciendo lo correcto? ¿Tiene sentido todo este esfuerzo? ¿Realmente la palabra de Cristo puede arraigar aquí? Es en este momento de profunda desazón, de un cansancio que va más allá de lo físico, cuando la historia da un giro radical, un giro que marcará no solo la vida de Santiago, sino la historia entera de España y, ¿por qué no decirlo?, de la cristiandad. La leyenda, la tradición, nos cuenta que Santiago y sus discípulos estaban orando a orillas del río Ebro. Es un lugar tranquilo, sereno, que invita a la reflexión y a la búsqueda de consuelo divino. Y es ahí, justo ahí, donde sucede lo inaudito. De repente, la oscuridad de la noche se ve atravesada por una luz celestial, una luz que no es de este mundo. Imagina la escena, el asombro en los rostros de los apóstoles, el silencio que se rompe por un susurro de sorpresa y reverencia. En medio de esa luz, en un punto muy concreto, aparece ella. La Virgen María. Pero aquí viene la parte que realmente te dejará sin aliento, la parte que convierte este evento en algo absolutamente único e incomparable dentro de la tradición mariana y cristiana. La Virgen María aparece, sí, pero no como una visión etérea, no como un espíritu que se desvanece con el viento. Aparece en carne y hueso. Sí, lo has oído bien. La Virgen María, en el año 40 después de Cristo, se aparece en Zaragoza mientras aún vivía en Jerusalén. Esto es un punto crucial y marca una diferencia fundamental con otras apariciones marianas que conocemos. Normalmente, las apariciones de la Virgen se producen después de su asunción al cielo. Son, digamos, apariciones post-mortem. Pero en el caso del Pilar, la Virgen María realiza lo que los teólogos llaman una bilocación o translocación. Es decir, se manifiesta en dos lugares al mismo tiempo, o es trasladada milagrosamente de un lugar a otro, en cuerpo y alma, sin haber fallecido. Esto, por sí solo, ya eleva la historia del Pilar a una categoría distinta, a un nivel de milagro que desafía nuestra comprensión habitual del tiempo y el espacio. Piensa en el impacto de esto en Santiago. Su fe, que quizás estaba flaqueando, se renueva con una fuerza incontenible.
La desesperación se transforma en esperanza. El cansancio se desvanece ante la presencia de la Madre de Dios. La Virgen no solo aparece, sino que le habla. Le ofrece palabras de consuelo, de ánimo. Le asegura que su misión no es en vano, que el pueblo español abrazará la fe y que su esfuerzo dará frutos. Es una inyección de moral, una confirmación divina de que está en el camino correcto. Y lo más impactante, lo más tangible de esta aparición, es el regalo que la Virgen deja a Santiago y, por extensión, a todos nosotros. Ella le entrega, o se hace acompañar de, una columna de jaspe y una pequeña imagen de madera que la representa a ella misma. Esta columna, este pilar, no es un objeto cualquiera. Es el testimonio físico, la prueba palpable de que la aparición ha tenido lugar. Es una señal, un ancla, un recordatorio constante de la presencia divina en un mundo que a menudo parece olvidarla. Imagina a Santiago y a sus discípulos recibiendo este encargo. La Virgen les pide que construyan un templo alrededor de este pilar, un santuario que sea un faro de fe para las generaciones futuras. Un lugar donde la gente pueda acudir a orar, a buscar consuelo, a recordar este milagro. Y así, en el mismo lugar donde la Virgen se apareció, los apóstoles, con sus propias manos, comienzan a erigir la primera capilla en honor a la Virgen María. Es una capilla humilde, sí, pero su significado es inmenso. Es la primera iglesia mariana de la historia, el primer santuario dedicado a la Madre de Dios. Un punto de partida para una devoción que se extendería por el mundo. Este evento no es solo una anécdota piadosa. Es una piedra angular. Si lo piensas bien, la aparición del pilar es el germen de la evangelización de España. Es el momento en que la fe cristiana echa raíces profundas en esta tierra, de la mano de la propia Madre de Jesús. Es un milagro que no solo confirmó la misión de Santiago, sino que también estableció un vínculo inquebrantable entre la Virgen María y la península ibérica. La singularidad de esta aparición no termina ahí. No hay registros de otra aparición de la Virgen María en vida en ningún otro lugar del mundo. Esto hace que el pilar no sea solo un santuario más, sino un lugar de peregrinación único, con una historia que lo distingue. La Virgen del Pilar es, en esencia, la patrona de la hispanidad por este motivo. Su aparición en Zaragoza, en el inicio de la evangelización, la convierte en la protectora de todos aquellos pueblos que, de alguna u otra forma, recibieron la fe a través de España. Es una madre que se apareció en los orígenes, para acompañar y proteger el camino de la fe. Reflexiona sobre lo que esto significa para la gente de Zaragoza y para todos los devotos del Pilar. No es solo una historia bonita. Es la creencia profunda de que la Virgen María, en un momento crucial, intervino directamente en la historia de la humanidad, dejando una huella física imborrable. Esa columna de jaspe, erosionada por los besos y las caricias de millones de peregrinos a lo largo de los siglos, es más que una piedra. Es un símbolo vivo de una promesa, de una presencia, de un milagro que desafía la lógica y que ha perdurado a través del tiempo. Cuando visites la Basílica del Pilar hoy, cuando veas a la gente haciendo fila para tocar y besar la sagrada columna, entenderás la magnitud de este evento. No están tocando simplemente una columna. Están tocando un pedazo de historia, una reliquia de un momento en que el cielo y la tierra se encontraron. Un momento en que la Madre de Dios se hizo presente para animar a un apóstol desanimado y para sembrar la semilla de la fe en una nueva tierra. La historia del Pilar no es solo un relato del pasado, es una fuente de inspiración para el presente. Nos habla de la perseverancia frente a la adversidad, de la importancia de la fe cuando todo parece perdido, y del amor incondicional de la Virgen María por la humanidad. Es un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, la luz de la esperanza puede aparecer de donde menos te lo esperas, transformando el desánimo en una fuerza imparable. Este milagro, esta aparición en vida, es el cimiento sobre el que se construiría una devoción milenaria, un legado que, como verás a continuación, ha resistido las pruebas del tiempo, las batallas y los cambios de la historia. Es el inicio de todo.
Entonces, ya hemos desentrañado ese momento casi mágico, ¿verdad? Esa aparición que desafía el tiempo, la lógica, y que plantó la semilla de una devoción que, créeme, está lejos de ser un cuento de niños. Ahora, quiero que te imagines conmigo. Quiero que cierres los ojos, por un instante, y visualices esa pequeña capilla levantada por los primeros cristianos en el corazón de Caesar Augusta. No era un templo majestuoso, no. Era un refugio, un espacio de fe en medio de un imperio que, en ese momento, no veía con buenos ojos a esos seguidores de una nueva religión. Piensa en los desafíos. Piensa en la clandestinidad, en el miedo, en la necesidad de mantener viva esa llama de la fe en un entorno hostil. La devoción al pilar no nació en la opulencia, sino en la humildad, en la resistencia de unos pocos que creyeron en esa promesa, en esa presencia divina. Esa primera capilla fue el germen, el punto cero de algo inmenso. No tenemos grabados ni fotos, claro, pero los historiadores y la tradición oral nos pintan un cuadro de fervor puro. Se reunían, oraban, compartían su fe, y esa columna, ese pilar de jaspe que la Virgen había dejado, era su ancla, su punto de conexión con lo trascendente. Y aquí viene el primer giro crucial en nuestra historia, la llegada de los musulmanes a la península ibérica en el siglo VIII. Esto no fue solo un cambio político o cultural, fue un cataclismo para la cristiandad. Imagina que vives en una ciudad donde, de repente, la religión dominante cambia, las costumbres se transforman y tus lugares de culto son amenazados. Pero, ¿sabes qué pasó con el pilar? Contra todo pronóstico, se mantuvo. No fue destruido. No fue convertido en mezquita. Se convirtió en un oasis, un islote de fe cristiana en medio de un mar de dominación islámica. Esto es fascinante, ¿no crees? Los historiadores debaten sobre los motivos. ¿Fue respeto? ¿Fue un acuerdo? Lo que sí sabemos es que la pequeña iglesia del Pilar permaneció, permitiendo a los cristianos de Zaragoza seguir practicando su fe, aunque con restricciones. Se convirtió en un símbolo de resistencia silenciosa, un recordatorio constante de que la fe podía perdurar incluso en las circunstancias más adversas. Los cristianos de Zaragoza, los llamados mozárabes, se aferraron al pilar con una fuerza increíble. Era su identidad, su consuelo, su esperanza. La devoción, lejos de menguar, se intensificó en ese periodo, forjando un vínculo inquebrantable entre la ciudad y su patrona. Ahora, avanzamos en el tiempo hasta la Reconquista. Aquí, la historia del pilar toma una dimensión completamente nueva, una dimensión de batalla y de triunfo. La toma de Zaragoza por Alfonso I el Batallador en 1118 fue un evento monumental. No fue solo una conquista militar, fue un acto de reafirmación cultural y religiosa. Y, por supuesto, una de las primeras acciones de los conquistadores cristianos fue venerar el Templo del Pilar. No solo se restauró, sino que se le dio un nuevo esplendor, una nueva importancia. La pequeña capilla mozárabe se transformó en una iglesia románica, reflejando el poder y la piedad de la nueva monarquía aragonesa. Pero la historia no se detiene ahí. La Edad Media fue un periodo de gran devoción mariana en toda Europa, y el Pilar no fue una excepción. Las peregrinaciones comenzaron a ser más frecuentes. La gente venía de todas partes de Aragón, de Castilla, de Cataluña, para tocar esa columna milagrosa, para pedir intercesión. Se construyeron hostales, se documentaron milagros, y la fama del Pilar empezó a trascender las fronteras del reino de Aragón. Se convirtió en un faro de esperanza, un lugar donde los enfermos encontraban consuelo, los desesperados encontraban aliento, y los pecadores encontraban perdón. Y luego llegamos a uno de los puntos álgidos de la historia del Pilar, la construcción de la basílica. No hablamos de un edificio cualquiera, hablamos de una obra de arte, un monumento a la fe que refleja el poder y la magnificencia de la corona de Aragón y, posteriormente, de España. La primera basílica gótica se levantó en el siglo XV, pero la que conocemos hoy, con sus cúpulas, sus torres y su impresionante arquitectura barroca,
Empezó a tomar forma a partir del siglo XVII y se fue completando a lo largo de los siglos XVIII y XIX. Imagínate el esfuerzo, la inversión, la mano de obra. No era solo un edificio, era una declaración. Una declaración de fe, de poder, de orgullo. Piensa en los artistas que trabajaron allí. Goya, sí, el mismísimo Goya, pintó algunos de los frescos de las cúpulas. ¿Te das cuenta de la magnitud? El Pilar no solo es un centro de devoción, es un museo vivo de la historia del arte español. Cada rincón, cada capilla, cada retablo cuenta una historia, susurra el eco de siglos de plegarias y de ingenio humano. Pero la basílica no solo fue un lugar de oración. Fue testigo, y a veces protagonista, de momentos clave en la historia de España. Durante los sitios de Zaragoza en la Guerra de la Independencia, a principios del siglo XIX, la Basílica del Pilar se convirtió en un símbolo de la resistencia española contra las tropas napoleónicas. ¿Puedes imaginar la escena? La ciudad bajo asedio, las bombas cayendo, y los zaragozanos, hombres y mujeres, luchando palmo a palmo. El Pilar, en medio de todo ese caos, se mantuvo en pie. Se dañó, sí, pero no fue destruido. Sus campanas, lejos de callar, tañeron en señal de alarma y de aliento. La Virgen del Pilar se convirtió en la capitana de las defensas, en el estandarte de la libertad. La fe y la patria se fusionaron en un solo ideal. Y no creas que esto es solo una metáfora. Hay innumerables relatos de cómo la gente, en medio de la contienda, buscaba refugio en el templo, cómo oraban desesperadamente, y cómo la imagen de la Virgen inspiró actos de heroísmo. El Pilar no fue solo un edificio, fue el corazón latente de una ciudad que se negaba a doblegarse. Es una historia de resiliencia, de coraje, de la fuerza que la fe puede dar a un pueblo en sus momentos más oscuros. Ahora, quiero llevarte a un evento que, aunque más cercano en el tiempo, es igual de impactante, el bombardeo del Pilar durante la Guerra Civil Española en 1936. En plena contienda, una bomba fue lanzada sobre la basílica. Y aquí viene el pero que te hará levantar una ceja. La bomba cayó. Pero no explotó. Se incrustó en el techo, sin causar daños mayores, sin destruir la nave principal, sin dañar la capilla de la Virgen. Otra bomba cayó cerca, causando destrozos, pero la que apuntaba al corazón del templo, falló. ¿Coincidencia? ¿Milagro? Para los creyentes, fue, sin duda, una intervención divina. Para los agnósticos, una anomalía sorprendente. Pero el hecho es innegable, la Basílica del Pilar sobrevivió ilesa a un impacto directo, convirtiéndose una vez más en un símbolo. Esta vez, un símbolo de protección, de la pervivencia de la fe incluso en los tiempos de mayor conflicto y barbarie. Las bombas, las carcasas de las bombas que no explotaron, se exhiben hoy en día en la Basílica, como un testimonio mudo de ese suceso. Son un recordatorio tangible de que la historia del Pilar está intrínsecamente ligada no solo a la devoción, sino también a la supervivencia frente a la adversidad. Y así, llegamos al presente. Hoy, la Basílica de Nuestra Señora del Pilar es uno de los santuarios marianos más importantes del mundo. Es un centro de peregrinación constante, un lugar que atrae a millones de visitantes cada año, tanto creyentes como turistas. ¿Por qué? Porque su historia no es solo la de un edificio o la de una imagen. Es la historia de una fe que ha sabido adaptarse, resistir y florecer a lo largo de 2 milenios. La devoción al Pilar es un tapiz tejido con hilos de resistencia romana, convivencia mozárabe, reconquista, esplendor barroco, resistencia ante Napoleón y supervivencia en la guerra civil. Es una historia que te habla de cómo una pequeña semilla plantada en la antigüedad puede crecer hasta convertirse en un árbol majestuoso, cuyas raíces se extienden por toda una cultura, por todo un continente. Piensa en los millones de personas que han pasado por esa basílica, que han tocado el manto de la Virgen, que han rezado ante la Santa Columna. Cada uno de ellos, con sus esperanzas, sus miedos, sus agradecimientos, ha contribuido a forjar este legado.
El Pilar no es solo un monumento, es un corazón palpitante, un lugar donde la historia se entrelaza con la espiritualidad, y donde la fe, una y otra vez, ha demostrado ser más fuerte que las batallas, las conquistas y los bombardeos. Este legado de fe y batallas no solo se ha mantenido en Zaragoza, se ha expandido. Con la llegada de los españoles a América, la devoción a la Virgen del Pilar viajó con ellos. Los conquistadores, los misioneros, los colonos, llevaron consigo su fe y, por supuesto, la devoción a la patrona de la hispanidad. Iglesias dedicadas a Nuestra Señora del Pilar surgieron en México, en Colombia, en Argentina, en Filipinas. La columna de jaspe y la pequeña imagen de la Virgen se replicaron en altares y capillas, llevando consigo ese espíritu de resistencia y esperanza a nuevas tierras, a nuevas culturas. La fiesta del 12 de octubre, que celebra la hispanidad, no es una fecha elegida al azar, es el Día de la Virgen del Pilar. Una conexión profunda que exploraremos en el próximo capítulo, pero que ya te da una pista de la inmensa influencia de esta devoción. Espero que esta travesía por los siglos te haya dado una perspectiva más rica, más profunda, de lo que realmente significa Nuestra Señora del Pilar. No es solo un milagro antiguo, es una fuerza viva que ha modelado la historia, que ha inspirado a generaciones y que sigue siendo un faro para millones de personas. Y la historia, créeme, no termina aquí. La conexión entre el Pilar y la hispanidad es aún más profunda de lo que imaginas. ¿Te ha gustado este viaje por el tiempo? Si es así, déjame un like. Y no te olvides de suscribirte al canal si quieres seguir descubriendo historias fascinantes como esta. Y ahora, prepárate, porque vamos a desvelar por qué el 12 de octubre, el Día de la Hispanidad, es una fecha tan importante. No te lo pierdas. Ahora que ya hemos recorrido la asombrosa trayectoria de la devoción a Nuestra Señora del Pilar, desde sus humildes orígenes hasta convertirse en un estandarte de fe inquebrantable, es momento de que conectes una pieza más en este fascinante rompecabezas histórico y cultural. Es momento de que entiendas por qué una figura que, como viste, tiene raíces tan profundas en una ciudad específica, Zaragoza, ha llegado a tener un impacto tan monumental que se celebra en todo un continente y es el epicentro de la fiesta nacional de un país. Prepárate, porque lo que vas a descubrir ahora es mucho más que una simple fecha en el calendario. Imagina por un momento que estás viajando a través del tiempo, justo a ese crucial 12 de octubre de 1492. Ese día, un explorador genovés, Cristóbal Colón, tocó tierra en un nuevo continente. Ese evento, que hoy conocemos como el descubrimiento de América, no fue solo un hito geográfico, fue el inicio de una conexión cultural, lingüística y espiritual que cambiaría el mundo para siempre. Y sí, la Virgen del Pilar, de alguna manera, estaba allí, acompañando ese viaje, no físicamente, pero sí como un faro de la fe que esos exploradores llevaban consigo. Para entender la magnitud del 12 de octubre, primero debemos desgranar el concepto de hispanidad. ¿Qué significa realmente? No es solo hablar español. No es solo compartir un pasado colonial. La hispanidad es una compleja red de valores, tradiciones, costumbres, arte y, por supuesto, fe, que se forjó a lo largo de siglos. Es ese hilo invisible que une a más de 20 naciones a ambos lados del Atlántico. Piensa en ello como una gran familia con diversas personalidades, pero con un ADN cultural compartido. Un ADN que, en gran parte, se gestó en aquellos primeros encuentros y que la Virgen del Pilar, como símbolo de la fe católica española, jugó un papel crucial en su expansión. Ahora, ¿cómo se entrelaza la Virgen del Pilar con esta vasta idea de hispanidad y con el 12 de octubre? Recuerda lo que te conté sobre la tradición del Pilar, la aparición de la Virgen María al apóstol Santiago en Zaragoza. Este evento milagroso se considera la primera venida de María en vida a la península ibérica y marcó el inicio de la evangelización cristiana en Hispania. Con el paso de los siglos, la devoción a la Virgen del Pilar se consolidó como una de las más arraigadas en España. Cuando los reyes católicos, Isabel y Fernando, financiaron la expedición de Colón, no solo estaban buscando nuevas rutas comerciales,
estaban impulsando un proyecto de fe. La cruz y la espada iban de la mano, y con ellas, la devoción a figuras como la Virgen María, bajo sus diversas advocaciones, siendo la del Pilar una de las más significativas. Los navegantes, los soldados, los misioneros que cruzaron el Atlántico, llevaron consigo no solo su lengua y sus leyes, sino también sus creencias. Y en ese bagaje cultural, la devoción a la Virgen del Pilar viajó con ellos. No es casualidad que encuentres templos dedicados a Nuestra Señora del Pilar en lugares tan dispares como Buenos Aires, La Habana o Manila. Su imagen, su historia, se expandieron como un eco, arraigándose en las nuevas tierras y fusionándose con las culturas preexistentes, dando lugar a una rica amalgama. La Virgen del Pilar se convirtió, así, en un puente espiritual entre el viejo y el nuevo mundo, un símbolo de la continuidad de esa fe que se quería compartir. Entonces, el 12 de octubre no solo conmemora la llegada de Colón a América, el llamado Día del Descubrimiento. Es mucho más. Es el Día de la Hispanidad, la fecha en que se celebra esa vasta y rica conexión cultural que te he descrito. Y en España, es también la fiesta nacional de España. ¿Por qué precisamente esta fecha y no otra? Porque ese día se considera el nacimiento de una nueva entidad cultural y política, el conjunto de naciones hispanas. Es el día en que España, como nación, proyectó su influencia y su cultura a escala global, configurando un legado que perdura hasta hoy. Piensa en la Fiesta Nacional de España. No es solo un desfile militar, aunque ese sea uno de sus actos más visibles. Es un día para celebrar la identidad, la historia y la diversidad de España, y también su proyección en el mundo a través de la hispanidad. Y justo en el corazón de esta celebración, en el mismo día, se encuentra la festividad de Nuestra Señora del Pilar. La elección de esta fecha no es aleatoria, es profundamente simbólica. Conectar el Día de la Hispanidad y la fiesta nacional con la Virgen del Pilar es un reconocimiento de su papel central en la conformación de la identidad española y en la expansión de su cultura y fe. Algunos podrían preguntarse, ¿por qué hay tanto énfasis en la Virgen del Pilar si hay otras advocaciones marianas? La respuesta es multifacética. Primero, su antigüedad. Como ya sabes, es una de las primeras y más veneradas apariciones marianas. Segundo, su arraigo. La Basílica del Pilar en Zaragoza es un epicentro de peregrinación y devoción desde hace siglos. Y tercero, su simbolismo. El pilar, esa columna de jaspe, representa la solidez, la constancia y la inmutabilidad de la fe. Es un soporte, una base firme sobre la que se construyó gran parte de la identidad religiosa y cultural hispana. En un mundo en constante cambio, la imagen del pilar ofrece una sensación de permanencia y estabilidad. Así, cuando el 12 de octubre ves las celebraciones en España, la misa mayor en la Basílica del Pilar, la ofrenda floral, el desfile en Madrid, estás presenciando la confluencia de siglos de historia. Estás viendo cómo una tradición local, la de la Virgen del Pilar, se entrelaza con un evento global, el descubrimiento de América, para dar origen a una celebración de identidad y cultura que trasciende fronteras. La Virgen del Pilar no es solo la patrona de Zaragoza, es la patrona de la hispanidad, la guardiana de esa gran familia de naciones que comparten una misma lengua, un legado histórico y, en muchos casos, una profunda fe. Este día te invita a reflexionar sobre la riqueza y complejidad de la historia. Te anima a ver más allá de las fechas y los nombres, a comprender cómo los eventos se conectan, cómo las creencias se difunden y cómo una figura de fe puede llegar a ser un elemento cohesionador para millones de personas. El 12 de octubre, con la Virgen del Pilar en su corazón, es una celebración de la resiliencia de la cultura, de la capacidad de los pueblos para compartir y construir algo nuevo, y de la pervivencia de una fe que, desde una pequeña columna de jaspe en Zaragoza, extendió su influencia a un mundo entero. La próxima vez que escuches hablar del 12 de octubre, del Día de la Hispanidad o de la Fiesta Nacional de España, quiero que veas más que una simple conmemoración. Quiero que veas la profunda interconexión de eventos, de personas y de fe.
Quiero que entiendas el legado que la Virgen del Pilar ha dejado y sigue dejando en la configuración de la identidad de un vasto conjunto de naciones. Es un día para celebrar esa herencia compartida, para reconocer la diversidad dentro de la unidad y para honrar la fuerza de una devoción que ha resistido el paso del tiempo. Ahora que ya tienes una comprensión más sólida de la interconexión entre la Virgen del Pilar y el 12 de octubre, y cómo esta fecha se ha convertido en el epicentro de la hispanidad y la fiesta nacional de España, estás listo para adentrarte en un aspecto aún más intrigante. Hemos explorado la historia, la fe y la cultura, pero ¿qué hay de esos detalles que a menudo pasan desapercibidos? Esos pequeños grandes secretos, las anécdotas sorprendentes, los milagros ocultos y los datos poco conocidos que hacen de la historia del Pilar algo verdaderamente único. Prepara tus sentidos, porque lo que viene a continuación te volará la cabeza. Muy bien, ya hemos desentrañado por qué el 12 de octubre es mucho más que un día festivo en el calendario. Hemos visto cómo la Virgen del Pilar se entrelaza con la fiesta nacional de España y el Día de la Hispanidad, creando un tapiz de fe, historia y cultura que une a millones. Pero te aseguro que todo lo que hemos tocado hasta ahora es solo la punta del iceberg. Prepárate, porque lo que viene a continuación son los secretos mejor guardados, las anécdotas que no te contaron en la escuela y los milagros que desafían la lógica. Esto es lo que no sabías del Pilar, y te prometo que te dejará con la boca abierta. Vamos a sumergirnos en un universo de detalles fascinantes que rodean a esta figura tan venerada. El primer gran secreto, y quizás el más sorprendente, es la datación de la aparición. La tradición sostiene que la Virgen María se apareció a Santiago Apóstol en Zaragoza, en vida. Sí, lo has oído bien. No fue una aparición póstuma, ni una visión. Imagina esto. La Virgen, aún viva en Jerusalén, se manifiesta milagrosamente en César Augusta, la actual Zaragoza, sobre una columna de jaspe. Esto, por supuesto, desafía las leyes naturales tal como las conocemos. ¿Cómo es posible? La fe católica lo explica como un fenómeno de bilocación, donde una persona puede estar en dos lugares al mismo tiempo por intervención divina. Piensa en ello, mientras tú estás viendo este video, tu mente está aquí. Pero ¿y si pudieras manifestarte en otro lugar a miles de kilómetros? Esa es la magnitud del milagro que se atribuye al Pilar. Este detalle no es menor, es lo que confiere a la Virgen del Pilar un estatus único entre las advocaciones marianas. No es una imagen que representa a María después de su asunción, sino la Virgen viva, intercediendo por sus apóstoles y la primera comunidad cristiana en Hispania. Esta aparición temprana no solo fue un consuelo para Santiago en su misión evangelizadora, que estaba siendo especialmente dura y poco fructífera en ese momento, sino que también sentó las bases para el cristianismo en la península ibérica. Es una semilla plantada directamente por María, una bendición y un mandato para la evangelización que resonaría a través de los siglos. Ahora, hablemos de esa famosa columna. ¿Sabías que no es solo una columna cualquiera? La tradición dice que es la misma columna de jaspe sobre la que la Virgen se apareció. Imagina, un trozo de historia que ha permanecido intacto durante 2 milenios. Y aquí viene otro dato sorprendente, esta columna, a pesar de estar en el centro de un templo que ha sido reconstruido, modificado y ampliado a lo largo de los siglos, nunca ha sido movida de su sitio original. Piensa en el caos de una construcción, en las grúas, los escombros, los planos que cambian. Pues bien, la sagrada columna ha sido el epicentro inamovible de todas las basílicas que se han erigido sobre este lugar. Es un ancla de fe, un punto fijo en un mundo en constante cambio. Se encuentra dentro de una capilla específica y está recubierta de bronce y plata para protegerla, pero puedes tocarla. Miles de personas cada día, año tras año, tocan ese mismo jaspe, pulido por incontables manos a lo largo de los siglos. Es una conexión táctil con un evento que ocurrió hace 2 milenios, una huella palpable de lo divino. ¿Alguna vez te has parado a pensar en la cantidad de personas, de todas las épocas, que han puesto su mano en ese mismo lugar? Reyes, reinas, campesinos, soldados, peregrinos, artistas, cada uno dejando una parte de su esperanza, de su oración, de su historia. Es una especie de máquina del tiempo a través del tacto.
Pero la historia del Pilar está llena de momentos que van más allá de lo meramente religioso. ¿Conoces el milagro de Calanda? Esta es una historia que ha trascendido fronteras y ha sido objeto de estudio y debate, incluso por escépticos. En el siglo XVII, un joven llamado Miguel Juan Pellicer, de Calanda, Aragón, sufrió la amputación de una pierna debido a un accidente. Desesperado, se encomendó a la Virgen del Pilar, cuya devoción era muy fuerte en su región. Después de un tiempo, su pierna amputada reapareció. Los documentos de la época, incluyendo testimonios médicos y notariales, son asombrosos. Hubo un juicio y se declaró la autenticidad del milagro. Imagina el impacto que esto tuvo. No estamos hablando de una pequeña curación, sino de la recreación de un miembro. Un evento que, desde una perspectiva científica, es absolutamente imposible. Pero ahí están los registros, las firmas, los testimonios. Se habla de que la pierna apareció primero con cicatrices, lo que añadiría un nivel de detalle que desafía aún más cualquier explicación natural. Este milagro es una de las pruebas más contundentes de la intercesión de la Virgen del Pilar y ha sido un pilar, valga la redundancia, de la fe para muchos. No es una leyenda, es un suceso documentado que, te guste o no, invita a la reflexión profunda sobre los límites de lo posible. Y hablando de milagros y protección, ¿sabías que la Basílica del Pilar ha sobrevivido a varios ataques y desastres a lo largo de la historia de una forma curiosa? Uno de los episodios más conocidos ocurrió durante la Guerra Civil Española. En 1936 se lanzaron 3 bombas sobre la basílica. 3 bombas, desde un avión, en pleno conflicto. Y aquí es donde la historia se vuelve increíble, ninguna de las 3 bombas detonó. Una de ellas impactó en el templo, otra en la Plaza del Pilar y la tercera en el Ebro, el río que cruza Zaragoza. Las bombas, que se conservan en el Museo de la Basílica, son testimonio mudo de este evento. Imagina el pánico, el caos de la guerra, la destrucción. Y de repente, un edificio monumental como este, un símbolo religioso y cultural, sale ileso. Puedes ver las bombas, intactas, con sus aletas y su ojiva, pero sin el detonador activado. No una, ni 2, sino las 3. Para muchos, esto no fue una simple coincidencia, sino una clara señal de protección divina. Es un recordatorio poderoso de que, para los creyentes, hay fuerzas más allá de la comprensión humana que velan por lo sagrado. Otro detalle que a menudo pasa desapercibido es el valor artístico y cultural del Pilar. No es solo un lugar de culto, es un museo viviente. ¿Sabías que alberga frescos de Francisco de Goya? Sí, el genio aragonés dejó su huella en las cúpulas de la basílica. Estamos hablando de uno de los pintores más importantes de la historia del arte universal, y su obra adorna este templo. La cúpula Regina Martyrum y la de Coreto son un testamento a su maestría. Imagina pasear por sus naves y levantar la vista para admirar obras de arte que valen millones, pintadas por un artista que definió una época. No es solo que estén ahí, es como las pintó. Los claroscuros, la expresividad de los rostros, la fuerza de las composiciones. Es una experiencia doble, de fe y de arte. La Basílica del Pilar es un punto de encuentro entre lo sagrado y lo profano, entre la devoción popular y la alta cultura, un lugar donde la historia, el arte y la fe se entrelazan de una manera que pocas veces se ve. Y esto no es solo Goya. A lo largo de los siglos, artistas de todas las épocas han contribuido a embellecer la basílica, convirtiéndola en un tesoro arquitectónico y pictórico que te dejará sin aliento. Y ahora, un secreto que quizá te sorprenda por su sencillez, pero que encierra una profunda devoción, el manto de la Virgen. La imagen del Pilar está vestida con mantos que se cambian cada día. Cada día, una Virgen nueva. ¿Puedes creerlo? No es una estatua inmutable. Cada manto tiene una historia, un donante, un significado. Algunos son regalos de reyes y reinas, otros de familias humildes que ahorraron durante años para ofrecer su tributo. Hay mantos de oro y plata, bordados con piedras preciosas, y mantos de seda y lino, sencillos pero llenos de amor.
Es una tradición que se remonta a siglos, un gesto de cariño y veneración que renueva la imagen de la Virgen cada 24 horas. Esta práctica simboliza la atención constante y el amor incondicional que los fieles profesan a su patrona. Y si te fijas bien, cada manto revela algo de la época en que fue creado, de las tendencias artísticas, de la fe del momento. Es un desfile silencioso de historia y devoción que se repite día tras día, año tras año. Es una conexión íntima con la tradición y la historia de una forma única. Finalmente, una curiosidad que a menudo pasa desapercibida para los visitantes, pero que es fundamental para entender la devoción popular, la ofrenda de flores y la ofrenda de frutos. Sí, has oído hablar de la ofrenda de flores del 12 de octubre, ese espectacular tapiz floral que se crea en la Plaza del Pilar. Es un evento multitudinario, donde millones de flores son depositadas a los pies de la Virgen, formando un manto de colores vibrantes y aromas embriagadores. Pero, ¿sabías que también existe la ofrenda de frutos? Aunque menos mediática, es igual de significativa. Es el 13 de octubre, y en ella, pueblos y regiones de Aragón y de toda España traen productos de la tierra, frutas, verduras, dulces tradicionales, panes artesanos. Es una celebración de la abundancia, de la cosecha, y un agradecimiento a la Virgen por la fertilidad de la tierra. Estas ofrendas no son solo un acto simbólico. Los productos de la ofrenda de frutos son luego distribuidos a organizaciones benéficas, a los más necesitados. Así, la fe se convierte en caridad, la tradición en solidaridad. Es un círculo virtuoso de dar y recibir, de fe y de acción social. No es solo un espectáculo visual, es una manifestación tangible de la devoción y la solidaridad de un pueblo. Es un recordatorio de que la fe no solo se vive en la oración, sino también en el servicio a los demás. Así que, la próxima vez que pienses en la Virgen del Pilar o en el Día de la Hispanidad, recuerda estos secretos. Recuerda la aparición en vida de la Virgen, la inamovible columna de jaspe, el milagro de Calanda, la protección ante las bombas de la guerra civil, el arte de Goya, los mantos que cambian cada día y las ofrendas que se convierten en caridad. Todo esto y mucho más es lo que hace de la Virgen del Pilar una figura tan singular y su historia tan fascinante. Es una historia de fe, de milagros, de arte, de cultura y de una conexión profunda con el corazón de España y de la hispanidad. ¿Verdad que esto es mucho más de lo que esperabas? Así que, has visto cómo el Pilar no es solo una leyenda, sino un faro que une culturas y generaciones, desde España hasta cada rincón de Hispanoamérica. Es un legado vivo de fe, historia y tradición. Si te ha fascinado este viaje por sus misterios, te invito a que te suscribas para no perderte nuestras próximas historias y a que veas este video sobre otros símbolos hispanos. Tu apoyo nos ayuda a seguir explorando,